Hola, buen día, buena tarde, buena noche. Yo soy Sebastián Garófalo. Ya pasó la inicial noticia, la novedad. Tengo aquí conmigo un montón de ejemplares de mi libro de mis canciones. Ahora ya es momento de contarte de qué se trata. El me, entre paréntesis, es para jugar con el doble sentido que puede darse a la palabra libro. Mi intención era hacer un libro en donde poner todas mis canciones escritas allá desde los 15 años hasta el comienzo de la realización de este proyecto en 2019. La razón de hacer algo así fue que desde hace tantos años tengo en mi cabeza muchas canciones propias, de las cuales algunas las canté y muchas otras quedaron en el silencio. Y por eso surge el segundo sentido del título del libro. Me estoy liberando de mis canciones, las estoy desatando de mi mente y mi alma para que hagan su propia vida. Pero de todas formas no las abandoné, no las lancé irresponsablemente, sino que las até a un cuento que escribí para la ocasión. Y estoy muy orgulloso de lo que logré. Es una historia simbólica que representa el viaje a pie de un alguien que se despierta en lo alto de un cerro sin tener idea de qué carajo estaba haciendo ahí y que de a poco va recordando y recorriendo los paisajes. Primero despertando en el cerro, luego atravesando el campo de girasoles, después internándose en el bosque oscuro para finalmente alcanzar el mar, en el momento justo en el que un nuevo amanecer se inicia. Algunas flores y otros personajes se van encontrando con el protagonista, llamado simplemente él, y la historia transcurre a la par de las 43 canciones cuyas letras van escritas en las páginas que se ven a la derecha cuando abres el libro. Por eso las canciones están de ese lado, mientras a la izquierda se narra de a poco el cuento, que en el final concluye, o no, ya lo vas a ver, con 4 finales posibles. Digamos que los finales pueden parecer como un elige tu propia aventura, pero no. La idea es que en ese viaje del protagonista hay recurrencias, vueltas atrás, repeticiones, como un tiempo circular que lo devolvió en más de una ocasión a caminar amnésico por esos paisajes en el pasado. En realidad el libro se termina con el 4.º final y los otros 3 finales son modos de volver al inicio del cuento. Creo que con esto se puede empezar a ver lo que quise dibujar, mal o bien, en este elemento de la tapa del libro. El cerro, el campo de girasoles, el bosque oscuro y el mar. Todo encerrado en un mismo círculo, como si fuera un eterno retorno. Esta historia fue surgiendo por una simple razón. Un día tomé todas mis canciones y las reordené inicialmente según el estado anímico que surgía de ellas. Algo así como una mitad eran canciones románticas y alegres, mientras la otra mitad eran canciones tristes y oscuras, que ya no quería cantar. A esas las pensé llamar canciones para no ser cantadas, de hecho, pero finalmente las incluí en el viaje nocturno, opuesto a las primeras canciones que son para el recorrido bajo la luz del sol. En una línea de tiempo, la composición de las canciones no tiene nada que ver a cómo aparecen en el libro. Solamente las primeras 6 de la sección Despertar en el Cerro las escribí casi en la misma época y son el resultado de un viaje al sur de la provincia de Buenos Aires, en donde conocí las sierras y los campos de girasoles que enamoraron mis sentidos. En la historia hay 4 paisajes, como los 4 elementos sobre los que se mueve la historia. El cerro, que es como un triángulo que apunta hacia arriba y desde donde empieza el camino. Después, atravesados por el sendero, están el campo de girasoles y el bosque oscuro. La línea que atraviesa termina en el mar, el agua justamente, como un triángulo que apunta hacia abajo. De eso se trata el dibujito del lomo del libro, que aúna los 4 elementos, tal como los 4 paisajes recorridos, y con la línea del camino atravesándoles. A partir de esos 2 grupos, con 43 canciones en total, tomé al personaje sin cara que empecé a dibujar a los 17 años, mientras cursaba 5º año de la escuela secundaria, y que era el resultado de un autorretrato que intenté hacer antes, basándome en el estilo del Principito, dibujado por el mismo Saint-Exupéry. Después ese personaje tomó forma propia e individual, sirviéndome para expresar emociones y sensaciones no traducibles en palabras,
con facilidad, como ocurrió también con el sentido de muchas canciones que empecé a escribir a la vez durante esa misma etapa. En resumen, el cuento surgió luego de ordenar mis canciones según su estado de ánimo, para después ir escribiendo una historia de viaje con el personaje de mis dibujos. Y así fui reordenando los poemas mientras surgían ideas para los hechos que se narran en la trama del cuento. Claro que el siguiente paso es ponerme a cantar estas canciones para que no queden todas en el silencio. Hace mucho escuché a alguien decir de que no hay que irse de esta vida sin antes haber cantado toda la música que traías. Y obviamente eso me resonó mucho porque venía escondiendo tantas canciones con sus melodías, sus poemas. Y este libro es parte de sacar eso hacia afuera, para compartirlo con los demás, con ustedes. En este principio como un libro, un lugar donde se registran tanto las letras de las canciones como una historia que les da sentido, que es algo que yo no podía ver cuando escribí cada una de ellas. Creo que también, basándome en algo que escuché en el pasado, uno le da sentido a las cosas después, pasado el tiempo. Y yo confieso que me sorprende haberle podido dar sentido a esta nueva combinación de mis propias canciones que estuvieron ahí en tantas etapas de mi vida apareciendo, yo sin saber bien por qué. Este libro puede ser una buena excusa para transitar por senderos, que también puede ser un buen lugar desde el cual volver a hacerse preguntas que hace mucho no te hacías y quizás encontrar las respuestas que ya tenías pero que no te acordabas que estaban ahí. Eso me pasó a mí y seguramente te puede pasar a vos también. Hacer un libro de por sí es una linda obra, tan sin sentido como tantas otras cosas que hacemos a diario, pero sin embargo creo que te puede entretener, divertir y hacer pensar. Así que me encantaría compartir con ustedes algunos de estos ejemplares que con tanto esfuerzo y cariño logré traer a este plano. Ya están a la venta. Cada ejemplar va a costar 3.300 pesos en este momento. No son muchos, no es mucha la cantidad. Cada uno de ellos está numerado de mi puño y letra. Me encantaría compartirlo. Espero que, tanto como lo hice yo, ustedes puedan disfrutar de este viaje lleno de canciones, música, personajes extraños y por sobre todo con el afán de llegar más allá de esto que podemos ver con nuestros sentidos. Muchas gracias a todos por estar y por escuchar. Yo soy Sebastián Garófalo y esta es mi obra, mi libro de mis canciones. Gracias y hasta pronto.